Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de las clases abstractas. Este es el primer video de este tema, ya que voy a hacer unos 3 o 4 para que quede más claro, ya que este tema en un principio puede resultar un poco confuso para algunas personas. Voy a ir realizando el ejercicio y conforme vaya avanzando voy a ir explicando la teoría. Nada más te digo así de manera resumida, empezando con el término de abstracción, que es abstracción. Se refiere al proceso de ocultar los detalles internos y mostrar solo la funcionalidad. Entonces, nosotros para poder hacer que una clase sea abstracta tenemos que utilizar el modificador abstract. Y con esto, al poner una clase como abstracta, estamos indicando que esa clase, su implementación está incompleta. Es decir, voy a comenzar a hacer el ejercicio para ir explicando. Pues tenemos este código que es el código que se crea por automático aquí en Visual Studio al momento de crear una clase. Vamos a crear otra clase a la cual vamos a llamar como figura geométrica. Y esta clase vamos a hacer que sea abstracta. Tenemos que utilizar a la palabra clave abstract y ya con esto vamos a hacer que esta clase sea abstracta. Aquí les voy a comprobar que no vamos a poder nosotros crear objetos de esta clase abstracta. Si intentamos hacer esto, aquí me está marcando un error, bueno, geométrica. Me está marcando un error porque me está diciendo que no se puede crear una instancia de la clase o interfaz abstracta. O sea, no podemos hacer esto, ¿sí? Luego, si nosotros queremos desde otra clase, desde otra u otras clases utilizar a la clase abstracta, tenemos que hacer que esas clases hereden de esta clase abstracta. Entonces voy a comenzar a realizar el ejercicio para ir explicando, para que quede clara la teoría. Necesitamos un método abstracto al menos en esta clase abstracta. Entonces, a toda figura geométrica le podemos obtener su área, pero no todas las figuras geométricas tienen la misma área, por lo cual una clase abstracta tiene métodos que no van a poder ser desarrollados por falta de información concreta. Es decir, vamos a crear un método abstracto que no lo vamos a poder desarrollar ese método porque no tenemos la información. Es decir, ponemos public, tenemos que poner abstract, este método es abstracto, este método nos va a retornar un double y vamos a llamarlo como área. ¿Por qué no estamos desarrollando este método? Un método normal, aquí en C# tiene una llave de apertura, una llave de cierre y tiene un código dentro que hace algo. Por ejemplo, nos retorna una determinada área, ¿no? Por ejemplo, el área de un círculo es pi por radio por radio. En primera ni siquiera tenemos ningún atributo declarado como radio. Pero independientemente de eso, un método abstracto no es así. Un método abstracto no lo desarrollamos. No lo desarrollamos, simplemente lo dejamos así, ya que como les acabo de comentar, este método no puede ser desarrollado ya que nos falta información concreta. En primera, como figura geométrica es algo muy generalizado, no podemos especificar el área de una figura geométrica si no sabemos cuál es esa figura geométrica, por lo cual no podemos desarrollar ese método, simplemente lo dejamos abstracto, ¿sí? Ya desde otras clases que estén heredando de esta clase abstracta que es figura geométrica, vamos a desarrollar ese método, ¿sí? Ahora, aquí falta más código en esta clase abstracta, pero lo vamos a dejar pendiente porque si me pongo a escribir el código aquí va a ser muy confuso ya que necesitamos avanzar en las otras clases. Vamos a crear una clase llamada triángulo y esta clase va a heredar de figura geométrica, ¿sí? Esta clase triángulo hereda de figura geométrica, pero aquí ya me está marcando un error porque dice que no está implementando el método abstracto que es área. Tenemos que implementarlo. Entonces, primero lo que vamos a hacer es que vamos a declarar dos atributos. ¿Cuál es el área de un triángulo? Claro que cada triángulo puede tener un área diferente, pero hay un tipo de triángulo, la verdad no recuerdo el nombre, que su área es base por altura entre 2. Entonces creo que es el triángulo rectángulo. Entonces vamos a declarar dos atributos double
uno que se llame base y uno que se llame altura, ¿sí? Y aquí le voy a llamar h, base, y la h va a ser por altura, ¿sí? Luego, vamos a implementar el método que se llama triángulo, perdón, el método que se llama área. Vamos a implementar el método abstracto que está en la clase abstracta, que es figura geométrica. Esta es la clase abstracta y tiene un método abstracto que se llama área. Como comencé en un inicio, para poder utilizar las clases abstractas desde otras clases necesitamos que esas clases hereden de esa clase abstracta. Entonces, vamos a implementar ese método área que aquí no está implementado, simplemente está como declarado. Entonces, vamos a poner public, el método nos devuelve un double y se llama área. Y lo único que va a hacer esto, aquí me dice que oculta el miembro ordenado figura geométrica.área. Tenemos que poner override, obviamente, para poder sobreescribir este método. Y aquí me está marcando un error porque necesitamos retornar algo, ya que este método nos retorna un double, ¿sí? Tenemos que tener a la sentencia return. ¿Cuál es el área de un triángulo? Es base por altura entre 2. Entonces ponemos return, bueno, es b por h entre 2. Este es el área de un triángulo. Y vemos que ya se nos quitó el error. Ya que como ya sabemos cuál figura es un triángulo, ya podemos implementar el método área, que lo habíamos dejado inconcluso en la clase padre, que es figura geométrica. Como ya sabemos cuál figura es, ya podemos desarrollar ese método. Entonces, y es base por altura entre 2. Vamos a poner un constructor de la clase triángulo, public triángulo, y esto es para poder enviar los valores. Desde el constructor declaramos una variable llamada b, una variable llamada h, y aquí vamos a decir, como vemos que el atributo b y h se llaman igual que el parámetro del constructor b y h, tenemos que utilizar a la palabra clave this. This.b es igual a b, this.h igual a h. Es decir, aquí estamos diciendo con la palabra clave this que a esta b nos referimos al atributo. Con esta h que está aquí junto a this nos referimos al atributo, y lo del lado derecho, esta b y esta h se refieren al parámetro que recibimos desde el constructor. Ahorita vamos a ver cómo funciona bien esto, ¿sí? Entonces ya tenemos el constructor de la clase triángulo. Recuerda que el constructor se debe llamar igual que la clase. Y tenemos el método desarrollado de la clase triángulo, el método área, pero que quedó inconcluso en la clase figura geométrica. Aquí lo que hicimos es hacer que triángulo herede de figura geométrica. Bueno, esta llave es de la clase triángulo, y vamos a crear otra clase que se va a llamar rectángulo. Esta clase va a heredar de la clase figura geométrica, y de igual manera me está diciendo que tenemos que implementar el método abstracto de la clase figura geométrica, ¿sí? Entonces vamos a declarar primero los atributos. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Es base por altura. Entonces declaramos una que se llama b y una h para la base y la altura. Luego vamos a poner el constructor de la clase rectángulo, que se debe llamar rectángulo, y aquí vamos a enviar esos datos que es base y altura, ¿sí? Lo mismo tenemos que implementar al método área. Tenemos que poner override, nos devuelve un double y se llama área, y lo implementamos. El área, ¿qué hice? El área de un rectángulo ponemos return, es simplemente base por altura, ¿sí? Es base por altura, ¿sí? Entonces,
Ese es el área de un rectángulo. Ahora vamos a crear a la clase que se llama círculo, y esta clase círculo va a heredar de figura geométrica. Bueno, no necesitamos esto. Va a heredar de figura geométrica. ¿Cuál es el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado. Entonces declaramos un atributo de tipo double llamado radio. Luego el constructor de la clase círculo va a tener un solo atributo, un solo parámetro constructor, ya que solamente para el área de un círculo requerimos el radio. ¿Por qué? Porque el radio de un círculo es pi por radio al cuadrado, y el pi es un valor constante. Nosotros no tenemos que enviárselo al constructor, ya que esa constante la podemos utilizar de una clase que se llama math. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, me falta cerrar aquí. Bueno, aquí me falta poner return. Para obtener el radio es return pi. Vamos a utilizar de la clase math la constante pi por radio al cuadrado. Para obtener el radio al cuadrado vamos a utilizar la clase math otra vez al método poke, y le vamos a pasar r. Bueno, aquí estoy mal, una disculpa, esto no va acá. Aquí lo único que vamos a hacer es asignar. Vamos a asignar el radio. Vamos a poner aquí radio es igual a r, y vamos a implementar el método área, que nos va a retornar pi. Con esto obtenemos pi. Pi se encuentra en la clase math pi. Vamos a multiplicar por radio al cuadrado. Aquí estamos utilizando el método POW, bueno, es radio. Estamos utilizando al método POW de la clase math, y le vamos a pasar dos valores, que es nuestro radio y un 2. Y esto lo único que va a hacer es que al radio lo va a multiplicar por sí mismo, es decir, pi, aquí es pi por radio al cuadrado. Esto es lo único que hacemos. Entonces esto nos retorna pi por radio al cuadrado. Ya tenemos implementado el método área de la clase círculo. Entonces ahora lo siguiente es que vamos a regresar nuevamente a la clase figura geométrica. Vamos a regresar a la clase figura geométrica. Bueno, entonces vamos aquí en el método main vamos a crear un objeto de tipo círculo. Vamos a llamar C1 new círculo, y le vamos a pasar el radio, ya que el constructor de la clase círculo nos está pidiendo un tipo de dato. Bueno, aquí es double, un tipo de dato double, que es el radio. Nos está pidiendo eso. Le vamos a pasar un simple 2, y al hacer esto se manda a llamar el constructor de la clase círculo. Se manda a llamar, se ejecuta el constructor, en R recibe ese 2, en R se copia ese 2, y luego ese 2, que es R, lo almacenamos en el atributo radio. Entonces radio contiene el valor de 2. Después de esto, aquí el método área no lo estamos mandando a llamar, por lo cual no me va a devolver el radio. Si queremos nosotros mostrar el área de cada uno de esas figuras geométricas, podemos hacer lo siguiente. Pudiéramos nosotros simplemente con nuestro objeto mandar a llamar al método área. Lo podríamos hacer, pero si hacemos esto no se va a mostrar, ya que esto necesitamos poner esto dentro de console.gradline, es decir, poner esto aquí, ponerlo dentro. Entonces ejecutamos esto y vemos que el área de 2 es 12.56 y algo, porque pi por radio al cuadrado es eso. 2 al cuadrado pues es 4, y 4 por 3.1416 es eso. Entonces, pero nosotros podemos hacer otra cosa. En vez de hacer esto, podemos irnos a la clase figura geométrica, y aquí nosotros
crear un método que es un método de C#, es decir, es un método que ya existe en C#, es el método, bueno, tenemos que poner override, ya que este método ya existe, es un método que nosotros no estamos inventando, no estamos creando, es un método que ya existe. Luego les voy a hablar más a detalle del método toString. Cada vez que nosotros creamos un objeto, imprimimos ese objeto, el método toString es invocado de manera automática. Entonces, aquí el método se llama toString y me está marcando este error porque este método toString nos tiene que retornar algo, nos tiene que retornar un string. ¿Qué es lo que nos va a retornar? Podemos hacer que nos retorne lo siguiente, que diga aria igual a y que nos mande llamar al método aria. Es decir, va a aparecer aria y luego va a invocarse al método aria. ¿Cuál método aria? Puede ser cualquier método aria de las clases hijas, puede ser el método aria de la clase triángulo, el método aria de la clase rectángulo o el método aria de la clase círculo. Entonces, quizá te pueda resultar un poco confuso, pero ahorita vas a ver bien cómo funciona este método toString, ¿sí? Luego vamos a poner el constructor de la clase figura geométrica y este constructor le vamos a pasar el nombre de la figura, le vamos a pasar el nombre de esa figura, ¿sí? Vamos a declarar un atributo llamado nombre y aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer que lo que le pasemos al constructor lo almacenamos en el atributo nombre. Eso ya es algo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, tenemos el constructor de la clase figura geométrica, tenemos al método toString. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner área de un y aquí vamos a concatenar nombre, que vamos a poder obtener esto y vamos a poner lo siguiente, es igual a, no te preocupes mucho por comprender esta parte, ahorita lo vamos a ver, ahorita le vas a encontrar un sentido a esta explicación que estoy realizando. Bueno, ya tenemos al método toString y tenemos al constructor de la clase figura geométrica. Hay que recordar algo que ya hemos visto de la herencia, que cuando nosotros tenemos una clase que está heredando de otra clase y nosotros creamos un objeto de la clase hija, primero se invoca el constructor de la clase padre y luego se ejecuta el constructor de la clase hija. Ahorita lo vamos a ver este recordatorio. Entonces ya tenemos a la clase figura geométrica completa. Hay mucha separación aquí, luego acomodo el código, ¿sí? Bueno, ya que tenemos esto, me voy a ir aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nosotros estamos creando un objeto de la clase círculo y le estamos pasando un 2 al constructor círculo. Este 2, como ya vimos, se ejecuta el constructor. Bueno, aquí ¿por qué está marcando un error? Ya me está marcando un error porque como el constructor de la clase padre, que es figura geométrica, ya nosotros estamos utilizando el constructor con parámetros. El constructor de la clase padre tiene un parámetro ahora. Antes no marcaba un error porque no habíamos puesto el constructor de la clase figura geométrica. Pero como ahora ya pusimos un constructor de la clase figura geométrica, pero ese constructor nos está pidiendo un string, las clases hijas están obligadas a pasarle ese string al constructor de la clase padre, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos aquí creando un objeto de la clase círculo, le estamos pasando un número entero, se va a ejecutar el constructor de la clase círculo, que también me está marcando un error. Se va a ejecutar el constructor de la clase círculo, pero antes de que se ejecute el constructor de la clase círculo, primero se ejecuta el constructor de la clase padre, es decir, el constructor de la clase figura geométrica. Y ese constructor de la clase figura geométrica nos está exigiendo que le pasemos un string. Entonces tenemos que pasarle un string, que ese viene siendo el nombre de la figura geométrica.
Entonces simplemente ponemos aquí, si recuerdas, vamos a poner, entonces tenemos que utilizar a la palabra clave base para pasarle el nombre de la figura al constructor de la clase padre, es decir, al constructor de la clase figura geométrica. Entonces, nosotros creamos el objeto de la clase círculo, le pasamos un 2 y antes de que se manda a llamar el constructor de la clase círculo, pero antes de que se ejecute este constructor, bueno, aquí ya me está marcando un error. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos el objeto de la clase círculo, le pasamos un 2, se ejecuta el constructor de la clase círculo, pero antes de que se ejecute el código dentro del constructor de la clase círculo, antes se ejecuta el constructor de la clase figura geométrica, porque la clase círculo está heredando de figura geométrica. Entonces, pero el constructor de la clase figura geométrica espera recibir un string, que es el nombre de la figura. Le pasamos el string, que es círculo. Para eso utilizamos a la palabra clave base, ya que con esta palabra clave base estamos pasándole el valor al constructor de la clase padre. Entonces ya le pasamos el string que dice círculo, se ejecuta el constructor de la clase figura geométrica en el parámetro nom, recibe ese string que es círculo y nom que dice círculo, ese texto que dice círculo se almacena en el atributo nombre. Entonces el atributo nombre contiene el valor de círculo. Entonces, luego aquí tenemos el método toString, pero este método toString no se va a ejecutar al menos que nosotros hagamos lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros imprimimos nuestro objeto, automáticamente el método toString se va a ejecutar. Con el simple hecho de imprimir el objeto nosotros, el método toString se va a ejecutar y en el momento que se ejecute el método toString va a aparecer área de un y va a aparecer el nombre que nosotros recibimos en el constructor de la clase figura geométrica. Va a aparecer área de un círculo igual y se va a mandar a llamar el método área de la clase correspondiente, es decir, de la clase círculo. Necesito en los demás constructores hacer lo mismo, ya que cuando nosotros creemos un objeto de la clase triángulo, de igual manera, este objeto de la clase triángulo, nosotros le tenemos que pasar sus parámetros, que es base por altura, ¿sí? Base por altura, si recuerdas. Entonces vamos a pasarle 2 y 4. Se va a mandar a llamar al constructor de la clase triángulo, pero como la clase triángulo también está heredando de la clase figura geométrica, antes de que se ejecute el código del constructor de la clase triángulo, se va a mandar a llamar, se va a ejecutar el constructor de la clase figura geométrica. Y el constructor de la clase figura geométrica también nos pide un string, por lo cual vamos a utilizar la palabra base y le vamos a pasar el string que es el nombre del triángulo. ¿Sí? Entonces, le pasamos el nombre del triángulo, se ejecuta el constructor de la clase padre, recibe aquí el nombre del triángulo, que es el nombre de la figura, perdón, que es triángulo. Nom es triángulo, se almacena en el atributo nombre. Entonces el atributo nombre contiene el string que es triángulo. Luego, si queremos que se ejecute el método toString, tenemos que imprimir a ese objeto que es T1. En el momento que nosotros imprimamos al objeto T1, se ejecuta el método toString automáticamente y nos va a retornar área de un, el atributo nombre de esa figura que es triángulo, igual, y manda a llamar al método área de ese objeto que es triángulo. O sea, el área de un triángulo. Va a mandar a llamar este método que es base por altura entre 2. Luego aquí tenemos que hacer lo mismo, utilizar la palabra clave base y le pasamos el nombre de esa figura que es rectángulo. Y es lo mismo lo que va a pasar, tenemos que crear un objeto de la clase rectángulo. Y le vamos a pasar base por altura. Vamos a pasarle 2 y 8. Vamos a ejecutar esto. Bueno, necesitamos de igual manera imprimir a nuestro objeto rectángulo. Ahora ya tenemos esto, vamos a ejecutar esto. Y aquí vemos que me está apareciendo
área de un y cada nombre de figura con su respectiva área. Y vemos que esto lo hicimos con clases abstractas, ¿sí?